embajador del Estado, el señor Wilfredo Chávez, a la alta comisionada de las Naciones Unidas. En este caso era por entonces la señora Michelle Bachelet, la alta comisionada, denunciando que la Iglesia Católica había sido también parte del golpe de Estado en el país. Quienes vivimos en el país, quienes vivimos aquí en La Paz y también en el interior, porque lo que se vivió en esos meses de octubre y noviembre del 2019 no son ajenos para el pueblo boliviano. No son como nos quieren hacer ver. La realidad fue diferente. Había una presión en las calles, movilizaciones permanentes de todos los días. ¿Y sabe quiénes reprimían a la gente, a esos movilizados? La policía. La policía reprimía a esos jóvenes en la zona sur, a los jóvenes que se trasladaban hasta el centro de La Paz, a la gente que se congregaba masivamente aquí en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, en enfrentamientos contra la policía. ¿Por qué se armaron los llamados pititas o esos jóvenes valerosos de escudos y cascos? Yo nunca antes había visto tanto casco plástico, esos cascos que usan los ingenieros o profesionales de diferentes ramas, cascos blancos, rojos, celestes, cascos de todos los colores, para defenderse contra la represión policial, contra los gases. La policía en principio reprimía al pueblo y después salió el ejército, ¿no es cierto? ¿A quiénes reprimían? Al pueblo que se había levantado. Y producto de esas movilizaciones, de esos enfrentamientos, por momentos sangrientos, porque deben haber estadísticas donde durante esas jornadas heroicas, valerosas, cayeron muchos jóvenes. Producto de eso llegó la sucesión constitucional en el país. ¿Por qué decimos sucesión constitucional? ¿Acaso no ha sido el Congreso Nacional que tras la posesión de Yanine Áñez siguió funcionando y posesionó a doña Eva Copa como presidenta del Senado Nacional? Vamos a recordar eso. Estas son las imágenes donde Eva Copa juraba como presidenta del Senado Nacional en una situación donde hoy se dice que fue golpe de Estado. ¿Cómo puede haber golpe de Estado con un parlamento en función? Les mostramos estas imágenes. Presidenta de la Cámara de Senadores. Estamos viviendo un momento difícil, pero vamos a poderlo sobrellevar todos unidos. Despojámonos de colores, de posiciones radicales. Lo que nuestro país busca en este momento es la paz. Me encuentro de negro porque estoy de luto por mis hermanos caídos en la ciudad del Alto, por mis hermanos caídos en diferentes lugares. El movimiento al socialismo no quiere más muertes ya. Nosotros queremos la paz, queremos trabajar en democracia, queremos dar la respuesta más pronta a nuestro país yendo a una elección. Ahí está doña Eva Copa. Queremos trabajar en unidad, queremos trabajar en democracia, en paz, decía tras haber sido posesionada como presidenta del Senado Nacional, doña Eva Copa. Entonces, ¿dónde hubo golpe de Estado? ¿Dónde hubo la conculcación de los derechos humanos y los derechos individuales? ¿Por qué golpe de Estado cuando aquello tenía cara de transición constitucional? El Congreso Nacional, el Senado y los parlamentarios en pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional fallaron también, votaron, aprobaron la renuncia de Evo Morales Ayma y de su vicepresidente Álvaro García Linera. Y eso lo recordamos. De Evo Morales y Álvaro García Linera. Veamos lo que ocurrió.
Estos pasillos que vieron pasar a expresidentes y miles de legisladores, hoy fueron el escenario donde un diputado y un senador del MAS tuvieron un fuerte cruce verbal. Desde manipulador hasta masista corrupto fueron los adjetivos que se lanzaron entre dos asambleístas del MAS al finalizar la sesión donde se aceptó la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera. Damos por concluida la sesión. Has manipulado hoy día, has contado bien. Has contado mal, hermano. Has contado mal, has contado mal. Has contado mal, has contado mal, has contado mal, has contado mal. Has contado mal. Masista corrupto. Verificar las cámaras. Ustedes estamos mal. Verificar las cámaras. Verificar las cámaras. Después de 2 meses y medio de la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera, que además dejaron el país y buscaron asilo y refugio en México y luego en Argentina, la Asamblea Legislativa con mayoría masista decidió introducir la lectura de ambas cartas de renuncia en la orden del día de este martes. Las peleas comenzaron porque los asambleístas seguidores de Evo Morales pretendían rechazar la renuncia de su líder, mientras que el grupo conciliador de ese partido aceptó la renuncia de esas dos exautoridades. El diputado Franklin Flores se acercó a la testera y cuestionó a la presidenta del Senado, que reaccionó evidentemente molesta. Y los asambleístas que estén de acuerdo con la admisión de la denuncia, por favor, sírvanse a levantar la mano. Informe, senador secretario. Existe mayoría para la aceptación de la denuncia de Álvaro García Linera. Es todo, presidente. Finalmente, y pese a la molestia del otro sector del MAS, ambas cartas fueron puestas a consideración y así quedaron oficialmente aceptadas las renuncias de Morales y García Linera. Las peleas entre legisladores del MAS dentro del hemiciclo y en los pasillos dejaron en evidencia la división en el MAS. No existe división en la bancada nacional del MAS y PCP. Sin embargo, se han registrado algunos enfrentamientos, algunas discusiones en el hall. Es normal. Que son un grupo de los privilegiados que hoy lamentablemente siguen en esta posición dura, siguen en esta posición radical. Hace días también se notó el descontento en organizaciones sociales afines al MAS, que querían a David Choquehuanca como candidato a presidente. Rechazaban la imposición del candidato propuesto por Evo Morales desde Argentina. Así llega el 22 de enero el partido de Morales. Imágenes elocuentes, ¿no? Imágenes elocuentes de lo que pasó allá en el hemiciclo parlamentario tras esa decisión. Por mayoría parlamentaria. Ahí votaron los masistas. Ahí estuvo la diputada Patti también, ¿no es cierto? Patti Flores, Patti Aguilar, no sé, que después hizo una demanda contra los golpistas en este país, contra miembros del ejército, de la policía. Ellos votaron en favor de la renuncia de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera. Entonces, ¿dónde está el golpe de Estado? Nos preguntamos. Son las 10 de la mañana, 11 minutos, tenemos más. Pasa a la historia, así lo ha asegurado la CONADE. Así es como el Pleno de la Asamblea Legislativa este pasado martes aceptó de manera oficial la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera. Para miembros del CONADE, esta figura cierra la era de Evo Morales, quien también pasa a la historia. Pasa la historia, aunque no deben cesar en algunos esfuerzos, como por ejemplo postularse como senador, como lo hizo la señora Kirchner, y querer venir ya como senador electo. O sea, todavía puede haber algunas maniobras que vamos a ver, pero ya como presidente, expresidente, creo que la historia está cerrada. Pasando a la historia con una renuncia, también se rompería la conjetura que manejaban los partidarios del MAS de que Bolivia sufrió un golpe de Estado. Figura que se la manejó en el ámbito internacional. Nos llama la atención de que las agresiones sean muy fuertes entre ellos. Eso significa que probablemente en términos electorales la principal fuerza política, que era el MAS, probablemente vaya incluso dividida, ¿no? Según los miembros del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, Bolivia este 22 de enero iniciará la construcción de una nueva era histórica, lejos de los 14 años de gobierno de Evo Morales y del movimiento al socialismo.
Son las 10 de la mañana, 59 minutos. Y uno viendo estas imágenes se pregunta, ¿dónde hubo el famoso golpe, no? ¿Dónde estuvo el golpe de Estado? Y ese mismo hecho cuestiona estas declaraciones del Procurador General del Estado Plurinacional, el señor Wilfredo Chávez, que envió una carta a la alta comisionada de las Naciones Unidas señalando que la Iglesia Católica fue también parte del golpe de Estado. ¿Quién habría estructurado el golpe de Estado?